Este mes de enero es difícil, pues aún quedan muchas páginas por escribir acerca del desempeño de la economía de nuestro país en el año, pero hay factores que quedan claros, si bien pueden dar la vuelta en sentido opuesto más adelante. Por un lado, la pérdida de fuerza del poder adquisitivo del salario llegó para quedarse. Este es el gran drama de nuestro país. No si exportamos menos o si importamos más. Para el ciudadano común y corriente, el problema radica en que el poder de su ingreso se deprecia con rapidez. Y ahora lo veremos más aún porque las empresas ya no pueden absorber los costos de la inflación derivada de la devaluación o depreciación del peso frente al dólar. Tienen que cerrar el margen que absorbieron el año pasado y ni modo, subir ahora, al cerrar este margen, subir los precios de bienes y servicios paulatinamente. A raíz de toda una serie de eventos que, eso sí, escapan a nuestro control, como la caída del precio del petróleo, la desaceleración de las economías emergentes como Brasil, Rusia, China sobre todo, y la anticipación del alza en las tasas de Estados Unidos, que por cierto ahora no es tan clara, la mayoría de las monedas del mundo se depreciaron contra el dólar en los últimos 2 años. En este periodo, el peso mexicano perdió fuerza frente al dólar estadounidense en casi un 25% de su valor. 25% es muchísimo. Movimiento que contraste con caídas aún más pronunciadas en otras divisas. Sí, Colombia cayó casi un 40%, Brasil un 40% y Rusia un 54%, casi un 55%. Entonces, en ese sentido, mal de muchos, pues sí, estamos muy bien con una depreciación del 25%. Hoy por hoy, en enero, el escenario marca que el tipo de cambio peso-dólar se depreciará 2.2% en 2016 y en relación con el cierre de 2015, para finalizar este año en 17.60, en línea con otras monedas emergentes. ¿Usted lo cree? Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, hay que insistir. El año pasado no nos esperábamos una depreciación tan pronunciada ni la aceleración de los factores que movieron a ese fuerte movimiento. Vaya, hasta hace unos días hemos insistido que México depende del comportamiento de la actividad económica estadounidense, una verdad absoluta, y que se espera que aquella economía siga en recuperación. Aún esto no es del todo claro. La propia Reserva Federal de los Estados Unidos declaró en días pasados que si se esperaban más alzas en las tasas de referencia en la economía estadounidense en primavera, no necesariamente se van a dar. ¿Por qué? Porque el escenario no es claro, ni tampoco la recuperación de la economía estadounidense. Nuestras autoridades y algunos análisis razonables todavía esperan lo siguiente: una Fed y dólar fuerte, que en 2016 el dólar se mantenga fuerte, apoyado por un reacomodo de flujos de economías emergentes y algunas avanzadas, con políticas monetarias laxas en la zona euro y Japón. Se espera también que el peso mexicano siga con aversión al riesgo global. Esto es que la principal vía de afectación de economías emergentes para el peso mexicano se encuentra dada por la utilización de nuestro mismo peso como divisa de cobertura de otros activos en divisas emergentes, al ser la moneda mexicana la de mayor liquidez de entre todas estas, de entre todas las monedas emergentes. Ahora bien, el petróleo seguirá afectando al peso, lo que comentamos con ustedes desde el año pasado. Las cotizaciones del petróleo seguirán, del crudo por supuesto, seguirán afectando al tipo de cambio peso-dólar, mientras que un mayor flujo de capitales derivados de la reforma energética no será un factor determinante en el corto plazo. Sí, entendemos que esta afirmación incomode al gobierno, pero es la pura verdad. La reforma energética traerá beneficios en las próximas décadas, no de aquí al 2018. Consideramos que los principales riesgos para México relacionados con el petróleo que puedan conducir a una mayor depreciación de la moneda son los siguientes: riesgo para la consolidación fiscal, el que los precios se encuentren tan bajos; deterioro de fundamentales macroeconómicos; posible pérdida de atractivo relativo frente a otras economías emergentes. Ahora bien, también existen elementos positivos que pueden impedir una depreciación elevada, que justifican una depreciación en línea con el mercado y no superior a otras economías emergentes. De nuevo, la consolidación fiscal puede ser muy buena. Baja dependencia de exportación de commodities, eso es muy bueno. Se están cayendo los precios, por ejemplo, de los metales, del cobre, ¿no?, del acero, y sin embargo México no depende fundamentalmente de eso para su economía. Y también la salida de flujos de Brasil nos pueden beneficiar, ya que eso puede utilizar al peso mexicano más como cobertura por temor al futuro de la economía brasileña.
Riesgos para este año. Por lo pronto, los riesgos de depreciación de nuestra moneda son mayores a los de apreciación. Entre los principales se encuentran los relacionados con menores cotizaciones del precio del petróleo, que estamos viendo es un desastre, mayor desaceleración en la industria en Estados Unidos, un periodo de incremento en tasas de interés más acelerado de lo que actualmente descuenta el mercado, y riesgos geopolíticos, entre los que destaca el referéndum de una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así están las cosas. Todos como mexicanos esperamos que los escenarios nacionales e internacionales mejoren. Debemos abrir el año de forma positiva, pero no pecar de optimismo desmedido que luego nos lleve a explicar en diciembre próximo por qué todo resultó mal. Lo que se puede negociar para paliar los impactos externos inevitables es que se generen salarios más altos que generen consumo dinámico a cambio de correcciones en la miscelánea fiscal. Hay que crear consumo que genere mercados internos para las empresas, mercados fuertes dinámicos. Entonces sí, se puede hacer pactos para proteger a esos mercados. Pero con sueldos raquíticos, cada vez más raquíticos por el impacto del tipo de cambio y su efecto sobre la inflación real, las cosas no pueden esperarse color de rosa más que en los discursos bien intencionados.